Hola, una cariñosísima y cordial bienvenida. Realmente nos regocijamos hoy de poderles acompañar con un tema trascendente que ayuda, fortalece, bendice, cubre y bueno, es un motivo realmente de fortaleza para la vida. Nuestro título de hoy es Caminando bajo la unción somos más que vencedores. Caminando bajo la unción somos más que vencedores. Y realmente esto tiene que ver con asuntos de hasta de milagros, ¿por qué no? Mire, permítame, para introducir, le cuento un testimonio realmente maravilloso que esta semana se volvió a revolcar en mi vida, en mis recuerdos. Cuando estuve en las selvas del Caquetá en Colombia, en una región llamada San Vicente del Caguán, hay un río impresionante allí también que casi parece un lago lo ancho de un lado a otro de la selva. Y había muchos conflictos con la guerrilla de las FARC y otros grupos armados en aquella región. Así que yo fui a predicar en la plaza central de San Vicente del Caguán. Poco tiempo después hubo una mesa de diálogo con la guerrilla que se instaló allí en aquella región. Y cuando estuve en la predicación, al terminar después de la semana y media que yo me encontraba allí, entonces me acompañaron al aeropuerto de San Vicente del Caguán, me acompañó el coronel que dirigía las operaciones militares, las tropas, y me dijeron, tenemos que tomar algunas medidas de seguridad porque esto se encuentra en un momento muy difícil. Así que el coronel y algunos de sus soldados me acompañaron para tomar el avión que me regresaría a la ciudad de Bogotá. Y mientras esperábamos ahí ya prácticamente en la pista, el coronel me dijo, oiga, yo lo escuché a usted y me fascina lo que dijo y antes que se vaya le voy a contar algo que sucedió en un combate en el cual estaban involucradas nuestras tropas. Dijo, resulta que nos habían atacado los guerrilleros y prácticamente casi nos copaban, eso dicen en los términos militares, casi nos copaban porque eran numerosísimos. Así que estábamos en una trinchera, dijo él, y de un momento a otro yo pude apreciar algo que después me dejó impresionado para todos los días de mi vida. Le dije, ¿qué pudo apreciar? Dijo, un soldado que estaba al lado mío, aparentemente, dijo él, hizo un movimiento imprudente, así que sacó su cuerpo o se paró de la trinchera y entró un balazo de fusil aquí, en prácticamente en el lado de su corazón. Dice, el disparo, la bala lo tumbó hacia atrás. Era una bala, me parece que él me dijo de fusiles, algo así como que G3, que es una bala que puede derribar hasta dos árboles medianos. Dice, así que le pegó en el pecho, él cayó hacia atrás y dijo, lo mató, pero dijo, cuando quedó en la trinchera abajo, yo no le vi botando sangre de su pecho y entonces él aturdido se fue incorporando un poco así lentamente y cuando nos dimos cuenta, dice, la bala sí había pegado en el pecho, pero allí en el bolso, en el bolsillo de su chaqueta, él tenía un pequeño Nuevo Testamento de la Biblia, un librito así, que no es muy, digamos, muy ancho, más de 2 o 3 centímetros, no alcanza a tenerlos. Dice, lo impresionante es que la bala pegó en el Nuevo Testamento y rebotó. Y dice, y luego cuando nos dimos cuenta porque era un verdadero milagro, entonces él sacó su Nuevo Testamento del bolsillo donde estaba prácticamente el corazón y miró y dice, la bala había penetrado apenas como la mitad del librito y había quedado la señal donde no estaba dañado y abrió el librito y dice, jamás olvido ese texto. Era el Salmo 91 que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los ojos del coronel estaban humedecidos y claro, yo también me conmoví, me quebranté mucho porque dije, sí,
eso fue un verdadero milagro de Dios. ¿Quién era el muchacho, el soldado? Era un joven cristiano ferviente, devoto, que amaba al Señor, que amaba a Dios, lo mismo que su mami, sus hermanos, su padre y toda la familia. Así que es un testimonio que jamás he olvidado luego en mi vida. Y lo digo porque eso me trajo recuerdos también del siglo pasado. Bueno, los que nacimos de la mitad del siglo pasado parece historia patria, pero no es así. Pero un poquito antes, cuando los japoneses habían atacado a los coreanos, un muchacho que estaba en el campo de batalla cayó herido. Y entonces otro soldado se ofreció para ir a arrastrar el cuerpo y en medio de la balacera recogerlo. Pero esperó, dijo, solamente mi comandante, dijo, yo quiero que usted me dé 5 minutos nada más. ¿Por qué 5 minutos? Dice, después le cuento. Entonces a los 5 minutos se comenzó a arrastrar hasta que lo pudo traer y lo puso en lugar seguro. El comandante le dijo, ¿y usted por qué me pidió 5 minutos? Dijo, es que antes de venir a la guerra, le dijo, yo soy cristiano, y antes de venir a la guerra, mi mamita me prometió que estaría orando a tal hora en punto. Creo que eran como las 9, algo así. Y dijo, a las 9 estaré orando por ti. Entonces dijo, yo estoy seguro que las oraciones de mi mamita elevadas a Dios en esa hora salvarían mi vida y no me harían ningún daño. Impresionante. Bueno, esto se lo cuento para el título de hoy. Caminando bajo la unción, somos más que vencedores. Y yo quiero ir rápidamente en el día de hoy a algunos textos de la Biblia que nos soportan, nos ayudan, nos respaldan en esta situación cuando caminamos bajo la unción. Ahora, no solamente en momentos de peligro, pero le voy a contar unos detallitos rápidos muy interesantes. La Biblia nos dice lo siguiente en Génesis, y yo quiero mirar rápidamente esto, que hay algunas, digamos, pautas que tenemos en cuenta para atraer hacia nosotros la unción, la protección, la bendición de Dios de estar bajo la unción. Génesis capítulo 5 y el versículo 24, hay algo que siempre me ha fascinado. Un hombre que se llamó Noé no vio la muerte. La Biblia dice algo que fue verídico. Caminó pues, el nombre era Enoc. Aquí estoy reafirmando el nombre de este hombre, Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oiga, impresionante. Significa así rápidamente, la comunión, la relación de Enoc era tan íntima con Dios, porque la Biblia dice que caminaba con Dios. Por eso nuestro título hoy, caminando bajo la unción, somos más que vencedores. Así que Enoc tenía una relación tan íntima con Dios, era un cara a cara con el Señor, que la Biblia dice que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Impresionante. Yo imagino, y lo he dicho siempre con una sonrisa, era como si Dios estuviera diciendo, pero ¿para qué tienes que morir, Enoc? No hay necesidad que mueras. Caminamos juntos todo el tiempo, así que pasa derecho. No hay necesidad de muerte física aquí. Ven, vamos para el reino de los cielos. Qué cosa tan tremenda. Es el caso en la Biblia que nos ha conmovido. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Primera premisa, cuando caminamos bajo la unción es porque andamos en la comunión con Dios. Oiga bien, lo quiero repetir. Cuando andamos o caminamos bajo la unción es el poder de Dios. Ah, sí, aclaremos eso. La unción es la presencia de Dios. La unción es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando caminamos bajo la unción, bajo la comunión con Dios, entonces estamos seguros y estamos protegidos. Número 2, cuando ministramos, caminamos bajo la unción en el poder de Dios. Esta palabra ministrar la quiero aclarar con toda seguridad para muchas personas
que todavía no tienen un conocimiento bíblico. Ministrar significa servir a Dios. Significa, por ejemplo, predicar lo que estamos haciendo. Ministrar es orar, por ejemplo, por los enfermos. Ministrar tiene otra connotación en el original, tanto hebreo como griego. El ministrar es adorar a Dios, es tener una vida completa, consagrada, entregada a Dios, ministrar a Dios. Hace poco, aquí en los Estados Unidos, cerquita al lado nuestro, en el estado de Luisiana, nosotros estamos aquí en Alabama, en Baton Rouge hay una iglesia poderosísima y Dios se llevó al siervo de Dios en estos días. Fue algo maravilloso. Jimmy Swaggart, otro colega, compañero evangelista, yo pasé por ahí cerquita hace poco cuando iba para otra ciudad y dije, tengo que ir a visitar a Jimmy Swaggart. Pues no alcancé porque se lo llevó Dios, ya está en la presencia de Dios. Pero anoche justamente, imagínense a la hora que yo estaba mirando el canal de televisión a las 12:30, 1 de la madrugada, yo estaba mirando ahí la predicación de Jimmy Swaggart, una de 1994. Imagínense cuánto tiempo que fue por esos años la primera vez que yo conocí al colega evangelista también. Y la unción tan impresionante, tan poderosa, un auditorio, un coliseo gigante y el poder de Dios. Y cuando las cámaras ponchaban y hacían lo que llamamos nosotros los periodistas el primer plano, ponían la cara allá de un niño y ponían la cara allí de una señora, de un señor, y observé algo característico. A veces las expresiones eran las mismas. En una ocasión de sonrisa en ambos, en otra de quebranto. Era algo maravilloso. Entonces, cuando ministramos, caminamos bajo la unción. Y tengo un ejemplo maravilloso porque antes de Jesús ascender a los cielos, Él le dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo que ministraran. Y les prometió y les dijo, yo voy a estar con ustedes. Cuando ministramos, Él está con nosotros. Marcos capítulo 16, versículo 15, la Biblia dice lo siguiente, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de Mateo dice que predicaran a todas las naciones. Y me gusta la palabra en el original griego de naciones porque no es una división política. Cuando dice naciones en la Biblia es taetne, original del griego, que significa tribus, razas, pueblos de la tierra. O sea, Dios no mira el mundo como lo miramos nosotros, con fronteras y divisiones políticas, de odios, de racismo y otras cosas más. No, Él mira a las naciones, dice razas, tribus y lenguas. Entonces, el Señor nuestro Dios dice taetne. Entonces, predicad y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay algo impresionante. El Señor promete que su presencia, por eso nuestro tema, caminando bajo la unción, somos más que vencedores porque la presencia de Dios está allí. ¿Y cómo demostraría Dios esa presencia? Entonces la Biblia nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, estas son manifestaciones de milagros y de sanidades en el poderoso nombre de Dios. De tal manera, concluimos una vez más, cuando ministramos, cuando servimos, cuando damos la palabra, cuando oramos por los enfermos, estamos caminando en el poder. Esto es lo que nos dice la Biblia en el Evangelio de San Mateo. Ahora sigamos, ya vemos dos características importantes. Caminamos en el poder, caminamos bajo la unción cuando andamos rectamente delante de Dios en medio de un mundo malvado, pervertido, corrompido. Y volvemos otra vez
a este lindo libro de Génesis y pasamos ahora al siguiente capítulo que mencionamos. En el capítulo 6 encontramos a otro nombre maravilloso. Habíamos hablado antes de Enoc, ahora sí, este es Noé. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9, la Biblia nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón perfecto en sus generaciones y caminó con Dios Noé. Observe la misma frase de Enoc: caminó con Dios Noé. Y la tierra se corrompió, dice el versículo 11, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Dios fue generoso y recto y puro delante de la presencia del Señor. Y enseguida la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Dos características. Dice que la tierra estaba corrompida, característica 1. 2, llena de violencia. Jesús de Nazaret, cuando se refirió a esto de los días de Noé, advirtió una profecía impresionante, apocalíptica. Yo creo, y la mayoría de predicadores, amigos conmigo, lo estamos creyendo y confesando, que estamos viviendo en los últimos tiempos para el preapocalipsis y el apocalipsis de la consumación. Porque atención, Jesús de Nazaret dijo que como fue en los días de Noé, así será en los tiempos finales, pero con agravantes, más corrompida. Las dos características: la tierra estaba corrompida, 1, y la tierra estaba llena de violencia. ¿En qué estamos hoy? Una corrupción impresionante, una cosa espantosa, es terrible. ¿Cómo puede ser que en nuestro tiempo se esté promoviendo la prostitución de los niños en las escuelas, colegios de muchos países del mundo, prácticamente por decreto, es decir, por orden? Hay que amputar los senos de las niñas y los genitales de los niños y luego entonces enseñarles desde 4, 6, 8, 10 añitos de edad que usted tiene derecho a ser transgénero. Qué cosa tan impresionante. Sin el permiso y consentimiento de ellos y a veces también de los padres. Primero adoctrinan en la pequeña edad en las escuelas y colegios, y padre o madre que se oponga entonces estará violando la ley, será digno de ir a la cárcel y hasta también pierden la patria potestad de sus hijos. Esto es lo que dice la Biblia. Pero mire, la Biblia dice que Noé caminó con Dios. Caminando bajo la unción somos más que vencedores. Oh, qué maravilloso. Así caminó Noé con Dios y fue perfecto en todo. Entonces, ya hemos visto rápido 3 cositas impresionantes. Cuando caminamos bajo la unción, andamos en la comunión con Dios. Número 2, cuando estamos ministrando, sirviendo a Dios. Y número 3, como Noé, cuando andamos rectamente en medio de un mundo malvado y pervertido. Pero también, vamos ya y estamos casi yéndonos a la conclusión. Mire qué rápido. Cuando caminamos bajo la unción, entonces permitimos a Dios estar con nosotros en las crisis de nuestra vida. Y eso le pasó a un hombre que se llamó Elías. En el primer libro de Reyes, el capítulo 19, si usted me quiere acompañar por allí, el primer libro de Reyes 19, Elías tuvo sus crisis como cualquier persona. Tuvo crisis económicas, no tenía a veces para comer, estaba sentado por ahí en el monte, no había para beber, lo estaban persiguiendo las tropas enemigas y dice la Biblia en el versículo 4 que fue por un día de camino y se sentó bajo un enebro deseando morirse y hasta le hizo reclamos a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero dice la Biblia que vino un ángel y lo tocó y le dijo: Elías, levántate, come. Y miró y a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas de fuego y una vasija llena de agua, y comió y bebió. ¡Oh, qué privilegio! Yo quisiera algún día, no sé cuántos conmigo también, llegar a esta experiencia. Imagínense, una torta cocida con materiales del cielo, de la panadería, de la pastelería celestial y agua, y volvió a dormirse. Y entonces
ya dice que el ángel de Dios volvió la segunda vez. Levántate, come, porque el largo camino te resta. Así que Elías se sentía acabado, que ya no servía para nada, ni para el ministerio, ni para vivir siquiera. Y el ángel le dice, levántate, Elías. Muchachito, ¿qué dices? ¿Cómo así? ¿Que te quieres morir? No, señor, a ti te quedan muchas cosas por hacer en esta tierra. Levántate, Elías, largo camino te resta. No sé cuántos siervos de Dios alguna vez, de hecho que sí ha sucedido en conversaciones muy personales e íntimas, que les ha sucedido que ya no quieren más, que ya no quieren seguir más, que se sienten vencidos, que los han calumniado, que los han perseguido, que la situación económica no es la mejor. Y Dios está diciéndoles, y a ti, si eres un varón de Dios, una mujer de Dios, en este día Dios está diciendo esta palabra: no te des por derrotada, por derrotado, levántate, porque el largo camino te resta. Todavía tienes mucho por hacer. Así que cuando andamos bajo la unción, permitimos a Dios estar con nosotros. Ahí está la crisis de Elías. Entonces lo que sucedió con Elías es algo realmente impresionante, porque aprendemos que esté o no esté visiblemente para nosotros, hay una manifestación que permite que Dios nos bendiga y nos ayude. Ahora, antes de concluir, os quiero decirle algo muy importante, y es que debemos diferenciar las experiencias que son emocionales distintas a lo que es una auténtica manifestación de Dios. Por ejemplo, hay gente que cree que en el ruido, en las luces, en el incienso, ahí está la presencia de Dios. Pero miren lo que dice la Biblia aquí, que estaba allí fuera de una cueva, delante del Señor, y dice que, qué tremendo, dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios, pero Dios no estaba en el viento. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Esta era una manifestación física, pero no estaba Dios en el viento. No es en el ruido, en el viento. Y tras el viento un terremoto, dice, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Hay alguien que ha dicho hace muchos años, fuego fatuo en el altar. O sea, algunas cosas que son emocionales, que pueden poner luces, fuego, ruidos, terremotos, pero dice que Dios no estaba. Entonces tenemos que aprender muchísimo a diferenciar las cosas que son motivacionales solamente, pero no son espirituales propiamente. Entonces dice que Elías estaba allí y dice, y tras el fuego hubo un silbo apacible, suave, delicado, muy suave. Y dice, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que detrás vino una gran voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La Biblia nos muestra que Dios sí estaba en el silbo suave, apacible y delicado. Importantísimo aprender a diferenciar que cuando andamos en la presencia de Dios, entonces podemos tener unas manifestaciones genuinas de Dios. Caminamos bajo la unción, cuando descansamos y dependemos no de nuestras fuerzas, no de nuestra autosuficiencia, no de nuestras actitudes propiamente humanas, sino nuestras actitudes de humildad y de misericordia. Yo quiero concluir en el día de hoy para reforzar esto que acabamos de mirar. Isaías, el capítulo 40, por favor, acompáñeme rápidamente allí en el versículo 31. La Biblia nos dice lo siguiente: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Impresionante. Esto es los que esperan en el Señor. Caminamos bajo la unción. Pero los dos textos anteriores dice, Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen,
pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Amigo, yo le quiero invitar en este día. Entregue su vida a Cristo. Comience a depender de Él. Recuerde que es caminar bajo la unción. Bajo la unción somos más que vencedores. Eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que somos más que vencedores. La palabra más que vencedores es upernicao, que significa una victoria y para el enemigo una derrota contundente. Indudable, una victoria contundente. Siempre lo he comparado, y disculpen, porque la vez que Colombia, la selección Colombia hace muchos años dio una goleada a Argentina de 5-0 y en su propio estadio fue un upernicao. No se sientan mal mis amigos argentinos, es solamente una comparación que cuando andamos con Dios nuestras victorias son más que vencedores. Ore conmigo, incline su rostro por favor en este día y ríndase a Dios. Usted va a ver milagros, va a ver cosas soñadas que nunca había pensado en su vida. Hágalo con fe, arrepiéntase y ponga si puede sus manitos arriba y diga: Señor, Señor, yo me rindo a ti. Dígale: yo me rindo a ti. Te pido que me perdones, me arrepiento, límpiame, Señor, con la sangre que Jesucristo vertió en la cruz. Limpia mis pecados. Yo creo que tú eres mi Señor, mi dueño, el Hijo de Dios y mi Salvador. Y ahora dile, si estás así, o hay alguien enfermo en tu casa, dile: yo creo y pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret un milagro de sanidad para mi cuerpo, para el cuerpo de mi familiar. Y te bendigo, Dios, y te amo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.